Bitcoin rompe la estructura de los $64.000, aperturando el día de hoy sobre la zona de los $65.000. ¿Es momento de pensar en un movimiento adicional al alza? Lo veremos a continuación. Bienvenidos una vez más a una nueva edición con Ace Academy. El día de hoy vamos a estar analizando Bitcoin de manera profunda porque esto, ¿verdad?, nos va a deparar las siguientes señales que vamos a estar teniendo. Aparte, debemos comentar la excelente señal que aperturamos hace un par de días, ¿verdad?, donde habíamos postulado o propuesto la idea de un short para poder llevarnos parte del movimiento, donde habíamos especificado las condicionales que tenía que tener el mercado basado a una estructura de canal. Habíamos colocado algunas señales bajistas debido a que el movimiento que había estructurado el mercado era en este caso una ruptura de nuestro canal ascendente que de cierta manera llevó al mercado específicamente sobre la zona de los $66.000. Sin embargo, esa oportunidad que tuvimos nos regaló un trade perfecto, ¿verdad?, dándonos casi un 8% o un poco más de ganancias totales, porque esperábamos en este caso por lo menos un reset cerca de la zona de los 59.200 o $500 que representaba en su momento el 50% del canal. Tomando en cuenta algunas consideraciones que se deben tomar a la hora de operar canales, pues nosotros habíamos colocado, ¿verdad?, ese punto clave para poder nosotros tomar parcialmente parte de las ganancias y reposicionarnos si era necesario. El caso es que aperturamos el día de hoy con un mercado rompiendo la estructura que teníamos descendente de esta microtendencia correctiva. Recuerden que para que exista una tendencia tenemos que entonces estar viendo movimientos que prelen, ¿verdad?, estas circunstancias, ¿verdad? En este caso, pues ya definimos que una tendencia bajista, pues de cierta manera tiene que tener, en este caso, esta secuencia de pullback cada vez más bajo, teniendo en este caso estos altos definidos claramente como puntos más bajos que el anterior, ¿ok? Y evidentemente los low tienen que ser en este caso inferiores a los puntos importantes, ¿ok? En el caso tal, tenemos en este caso algo que quisiera analizar porque esto nos va a permitir aprender un poco sobre realmente el macro mercado de Bitcoin y que nos va a permitir en este caso tomar decisiones futuras. En principio, quiero comentarles que de cierta manera el mercado posteriormente había hecho esta correctiva que, si mal recuerdo, el precio había llegado a testear por lo menos la zona del 61,8%. Vamos a verificarlo. Acá está, sí, en efecto había tocado la zona del 61,8% y también había testeado o bordeado la zona del 78%, en este caso siendo por encima de este punto importante como lo estamos viendo, que en su debido caso es el borde del rango. Este rango que nosotros llevamos no necesariamente tiene que ser un rango bajista, ¿verdad? Simplemente esto es una zona de acumulación y a su vez permite una parte de distribución. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos en la parte alta vemos cómo ejerce la suficiente fuerza para estar distribuyendo, ¿verdad?, estos activos y que de cierta manera condiciona al mercado, ¿verdad?, a ciertos patrones. La última vez que vimos esta ruptura o esta falsa ruptura del rango, ¿verdad?, fueron aproximadamente un par de veces, ¿verdad? Y posiblemente hasta no a terminar el día de hoy, ¿verdad?, y ver que realmente el mercado quede posicionado por encima del rango, ¿verdad?, no me da suficientemente fe de poder pensar que esto es un macro mercado alcista, ¿verdad?, que de cierta manera se está ya comentando, se está divulgando bastante en el mercado, donde ya están colocando opiniones de que este es el momento para iniciar el rally, ¿ok? No puedo decir que no, o como tampoco puedo decir que sí, porque de cierta manera tienen que haber condicionales que permitan, ¿verdad?, que estas cosas sucedan. Específicamente que para poder nosotros confirmar un movimiento, él tiene que hacer un movimiento, ¿verdad? Tiene que hacer un movimiento que busque esta área de soporte y que la apruebe. Porque nada hacemos en este caso colocándonos en long, ¿verdad?, en un punto tan alto y que realmente no tenga fundamentos realmente de ese movimiento. Sin embargo, en 4 horas podemos nosotros estar viendo una estructura un poco más definida. No le está costando específicamente esfuerzo en poder continuar, en este caso, su movimiento al alza.
Aquí, como podemos darnos cuenta, el precio actualmente está frente a una sola resistencia visual. ¿Por qué hablo de resistencia visual? Porque como podemos darnos cuenta, el precio venía muy bien, ¿verdad? En este descenso, esta estructura de mercado venía excelente, había hecho un patrón muy bonito, ¿verdad? Pero debió, en este caso, continuar su movimiento para poder nosotros pensar que este movimiento quizás iba a llegar hasta la zona de los 52.600 dólares. Pero al ver esta situación, vemos cómo el precio rompe, ¿verdad? Y cambia la estructura. Al darse cuenta ya de una estructura que venía de estar bajista, ¿verdad? Ahora vemos este alto nuevo, ¿verdad? Que rompe y apoya ahora sobre la zona en circunstancia. En este caso estamos hablando específicamente del área en discusión, porque aquí podemos darnos cuenta de que aquí teníamos este low, ¿verdad? Y tranquilamente fue mitigado, ¿verdad? Con este nuevo alto, porque como ya les había comentado, Bitcoin tiene más de 4 días subiendo en una barbaridad, ¿verdad? Porque de cierta manera ya llevamos aproximadamente una subida de más de casi, o bueno, casi, vamos a decirlo, vamos a ponerlo específico, unos 11% en lo que va de estos 3 días, 4 días. Vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, sí, 1, 2, 3, 4 días, ¿verdad? En transición, y vemos este movimiento tan bello y tan agresivo al alza. Ya suponiendo la situación que estamos viendo en el mercado, porque es algo bastante obvio, podemos darnos cuenta de que el precio ha cambiado un poco de estructura, ¿verdad? A nivel de 4 horas y me está ejerciendo, ¿verdad? Presión en los máximos. Sin embargo, a niveles Fibonacci, el precio de cierta manera se encuentra en una resistencia después de haber conseguido un apoyo perfecto, ¿verdad? El apoyo que nosotros habíamos comentado en su momento y que aperturaron en algunos momentos algunos traders, según los análisis que habíamos hecho, habían aperturado en estos puntos algunos movimientos al alza, porque se había comentado de que la zona de los 59.500 dólares iba a ser excelente, ¿verdad? Para aprovechar estas oportunidades que nos iba a estar regalando el mercado. Claro está, evidentemente la idea era aprovechar este pullback para llevarnos un siguiente movimiento a la baja. Sin embargo, amanece el día lunes y vemos esta continuidad de movimiento y esta ruptura, ¿verdad?, de posicionamientos cortos. En este caso vemos como la franja que teníamos nosotros trazada, que hacía resistencia sobre la zona de los 64.000 dólares aproximadamente, ha sido rota con una fuerza enorme. Un movimiento de más de 3%, 3,5% ejecutados en menos de 8 horas. Ya al romper el máximo que tenemos en la actualidad, ya le quedaría entonces como resistencia nuevamente meterse entre la zona de los 66.400 dólares, ¿verdad? Que fue el último máximo que tuvo más o menos aproximadamente en la fecha del 27 de septiembre, ¿verdad? Hasta la zona de los 68.000, en este caso 33 dólares. Recuerden que estos son precios promedio, esto va a generar un área de presión y hay que ver cómo reacciona. Si nosotros ponemos, ¿verdad?, en retrospectiva lo que está pasando, realmente es algo bastante importante comentar que octubre, ¿verdad? Octubre es un mes oportuno, es un mes que realmente en la mayoría de las veces termina verde. Así que vamos entonces a estar al tanto con estos movimientos que vaya a estar teniendo en la actualidad, ¿verdad?, Bitcoin, para nosotros aprovechar el 100% de esto, ya debido a que es muy probable que como métrica, ¿verdad?, el precio se está acercando a la zona de los 67.000, en este caso 542 dólares, ¿ok? Muy pendientes, ¿verdad? Porque es muy probable que el precio trate, ¿verdad?, de ejecutar algunos stop loss después de pasar esta zona. Así que en este caso el macro lo veo hasta los momentos teniendo resistencia hasta la zona de los 68.000 dólares. Más de allí, ¿verdad? En este caso sería comprometer más capital innecesariamente basado en un movimiento que, como podemos darnos cuenta, viene con bastante fuerza y es bastante sólido. Ok, vamos entonces a ver rápidamente la estructura de 4 horas. Vamos entonces a eliminar los análisis anteriores para poder nosotros basar, en este caso, nuestra proyección en estos objetivos. Recuerden que para poder nosotros trabajar una tendencia o poder operar
cualquier tipo de mercado, en este caso tendríamos que esperar específicamente un pullback, por lo menos que nos dé nuevamente una posición de entrada, porque entrar en el alto sería un poco absurdo y un poco descabellado si lo podemos, si nos colocamos a analizarlo. En este caso, entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos acá una estructura que de cierta manera ha formado esta fuerte, ¿verdad? Esta fuerte zona de tanto resistencia como soporte. Lo podemos nosotros comentar que aproximadamente va a ser una probabilidad, por decirlo de cierta manera, de testearlo nuevamente en estas áreas. Para mí, esperar el mercado nuevamente entrando dentro de la zona de los $63,000, ¿verdad? Sería para posicionarme oportunamente en un largo. Más allá de eso, ¿verdad? Llevarme una posición en contratendencia sería quizás para testear, ¿verdad? La probabilidad que tendría de estas resistencias. Sin embargo, a mí no me parece muy interesante, si soy muy sincero, no me parece muy interesante la zona de los $66,400 porque realmente ya eso fue resistencia y es muy probable que traten de mitigar todos los stop loss que van a estar allí. Eso quiere decir que justamente en esa área, justamente en ese apartado que vamos a tener acá, va a haber bastante liquidez fresca, la cual va a estar incluso testeándose incluso hasta la zona de los $67,500. Allí, ¿verdad? Allí en esa zona, si yo me atrevería quizás nuevamente a intentar un corto. Y para llevarme parte del movimiento, ¿verdad? Para poder aprovechar el parte del movimiento, en principio vería la fuerza que tiene actualmente. Como podemos darnos cuenta, la fuerza que tiene después de esta subida de casi 6% en 4 horas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas verdes continuas, ¿verdad? Y en este caso, para mí sería ideal, en principio, ver cómo funciona o cómo está manteniéndose por encima del 0.13, ¿verdad? En este caso, para que continuara este ascenso, ¿verdad? En micro, ya sea en 15 minutos, en una hora, el precio entonces debería mantenerse por encima de la zona de los $65,600. Pero en vista de la circunstancia, es muy probable que comience una corrección al menos pequeña, que nos permite en este caso poder reposicionarnos en largo. Y esta para mí sería en principio buscar un reset cerca de la zona del 38%, que sería tratar de ubicarnos cerca de la zona de los $64,800 hasta la zona de los $64,400. Esto sería para mí un área en convergencia, ¿verdad? Adicionalmente que llevamos también, ¿verdad? Buscando, porque aquí como podemos darnos cuenta, ya la EMA 20, ¿verdad? Está buscando rápidamente esa zona de confort, están buscando una estabilidad, porque como les digo, amanecemos con el Bitcoin ya explotando por encima de los $64,000 y ahora el precio, ¿verdad? Está buscando ese punto de equilibrio. Y quizás ese punto de equilibrio sean en principio la zona del 38%. Sin embargo, hay que estar muy atento porque los verdaderos largos lo pudiésemos estar buscando por debajo del mismo, cerca de la zona de los $63,600, que para mí sería excelente. Aparte de que representaría en principio una zona media del 61.8, ¿verdad? Y profundizaríamos un poquito más en el área cerca de la zona de los $62,900, que en este caso sería el 78%. Toda esta área, ¿verdad? Pudiese ser una especie de proyección para poder aprovechar una fracción del movimiento. Recuerden que aquí no vamos a nosotros a colocarnos long y vamos a decir de aquí hasta los $70,000. No, porque para eso tenemos que esperar estas condicionales importantes. Tenemos que observar cómo reacciona frente a la zona de los $63,000. Porque si el precio reacciona de manera negativa frente a la zona de los $63,000, entonces estamos viendo quizás una posible falta de ruptura y volvamos entonces a entrar dentro del canal. Y al estar dentro del canal va a ejercer lo que ya sabemos. Va a ejercer su presión negativa y quizás estemos viendo quizás fluctuaciones que nos lleven así a la zona de los $56,000.